Hubo una promesa en cada dispensación. Para Abraham, un hijo prometido. Para Moisés, un éxodo prometido. Y para Josué, una tierra prometida. Vos fijate que cada uno de estos líderes tenía el conocimiento específico, claro y concreto de lo que Dios había prometido para esa época y para esa generación. Y ellos clamaron por ello. Vos fijate que Abraham no esperó un éxodo, así como Moisés no esperó un hijo prometido. Cada uno en su época tuvo una promesa específica, pero ellos tuvieron que conocerla, tuvieron que tener intimidad con Dios para conocer lo prometido para esa época, porque la promesa de cada época tiene la capacidad de desplegar redención sobre esa generación. Y la gran pregunta es, ¿la iglesia qué espera? Nosotros como Iglesia de Jesucristo, ¿estamos esperando aquello que Jesús le prometió a la iglesia para esta época o estamos esperando otra cosa? Como dije en el capítulo anterior, no es malo esperar una casa, una familia, una posición económica, pero si seguimos ignorando lo prometido por Dios para la iglesia en esta época, no lograremos desplegar el plan redentor sobre la humanidad. Ahora, todos los hombres de Dios, los héroes de la fe que encontramos en la Biblia, lograron cumplir el propósito de Dios a través de dos pasos. Conocer lo prometido para su época. Segundo, interceder por ello hasta ver su cumplimiento. Pero cuando el creyente comienza a orar lo prometido, comienza a orar la Biblia, comienza a orar la promesa escrita, entonces ahí nosotros estamos ofreciendo la oración eficaz. ¿Sabes cuál es la oración eficaz? La oración eficaz es la que tiene respuesta asegurada. La garantía de la respuesta divina es porque el creyente está pidiendo lo que Dios ordenó que se pidiese para esa época. En otras palabras, la promesa toma cumplimiento cuando nosotros oramos en la voluntad de Dios. Mejor dicho, la voluntad escrita. Acompáñame a leer un pasaje de la Escritura. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad escrita, Él nos oye. Ahí está la garantía de la respuesta. Versículo 15. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, ¿qué dice? Entonces podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¡Gloria a Dios! Cuando una persona conoce lo que Dios prometió para esta época, no está pidiendo para que Dios otorgue la petición. No, Él está orando algo que ya fue otorgado. Y lo relevante de todo esto, que no solo la promesa, sino el cumplimiento de la promesa, tiene la capacidad de desplegar el plan redentor, la redención sobre esta época que no conoce al Señor, también sobre la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cómo aplicamos esto nosotros en nuestra vida? Ya dije que el plan redentor sobre esta época depende del cumplimiento de la promesa escrita. Y el cumplimiento de nuestra promesa como iglesia no se cumple sola. No se cumple porque Dios es bueno, sino que se cumple por medio de un intercesor. Ahora, ¿estás dispuesto a asumir ese compromiso? Recordá que la respuesta divina ya está garantizada, ya fue otorgado la promesa de Dios. Solo necesita que alguien la ejecute. ¿Vas a ser vos? Ahora vamos a afirmar este planteamiento. Como vengo diciendo, la oración eficaz depende de entender en la estación que nos encontramos. Para eso quiero leerte Zacarías capítulo 10, versículo 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Acá estamos viendo que la oración con respuesta segura depende de que el creyente entienda en la estación en la que se encuentra. Fíjate que dice, pedí en la estación tardía. Pedí la lluvia en la estación tardía. Así como Moisés no pidió un hijo prometido, ni Abraham pidió un éxodo, así tampoco nosotros debemos pedir
las promesas incorrectas. ¿Por qué es tan importante comprender esto? Porque la manifestación del plan redentor de Dios para esta época está en juego. Vamos a pararnos en los 3 ejemplos bíblicos que a mí más me gustan. Daniel capítulo 9, versículo del 1 al 3. Cuando yo, Daniel, prestemos atención acá, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, ¿qué pasó? Entonces me puse a orar. Vamos a marcar esa parte. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras, entonces me puse a orar. ¿Te das cuenta? Vemos en Daniel, para ofrecer la oración eficaz tuvo que hacer 2 pasos. Entender la promesa para su época, escrita en la palabra, y luego interceder por ello, hasta ver su cumplimiento. Vayamos ahora a otro hombre de Dios que también ofreció la oración eficaz, es decir, comenzó a orar lo prometido en la Escritura. Esto está en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 8 y 9. Y Nehemías le dice a Dios: recuerda, te suplico, ahí está, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. ¿Cómo sabe lo que le dijo al siervo Moisés? Porque él leyó los escritos de Moisés. Tuvo que estudiar las Escrituras para conocer lo prometido. Vamos de nuevo. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Otra vez vemos los 2 pasos que un hombre de Dios dio para ofrecer la oración eficaz: conocer la promesa para su época y comenzar a interceder por ello. El resultado: el rey otorgó a Nehemías un pedido imposible: reconstruir las murallas de Jerusalén, las casas quemadas y el templo destruido, y como si fuera poco, todo financiado por el rey extranjero. Esto trajo un avivamiento al pueblo de Dios que estaba apartado, y una vez más Dios recibió gloria de todo su pueblo, que es el propósito final de todo eso. Ahora vayamos al último personaje que tengo para presentarte, que es Pedro. Los 120 en el aposento alto, ya en el Nuevo Testamento, también estaban esperando lo prometido de parte de Dios. Fíjate que Pedro dijo, referido al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, dijo lo siguiente: en realidad lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Es lo que anunció el profeta Joel. Ahí Pedro tuvo que estar leyendo al profeta Joel para conocer lo prometido y luego interceder con toda la iglesia para recibir la promesa. Y la recibieron. En síntesis, Nehemías citó a Moisés, Daniel citó a Jeremías y el apóstol Pedro citó a Joel. Todos estos hombres de Dios que pudieron darle cumplimiento al plan redentor de Dios para su generación y para su época y liberar y bendecir toda su generación, fue porque entendieron cuál era la promesa para su época, se arrodillaron sobre ella y le dieron cumplimiento a través de oraciones fervorosas. A este punto vos tenés que darte cuenta que orar con la palabra escrita es comenzar a conocer los deseos de Dios para nuestra generación. Pero no solamente es conocerlo, sino conectarnos a las emociones y a los deseos de Dios y comenzar a clamar por ello, a interceder por ello, hasta ver su cumplimiento como hicieron estos hombres.